Y en Panamá, eso ya consta en una copia certificada, no me lo estoy inventando, ya ve que yo le digo, híjole, fíjese que eso solo lo tenemos en una copia simple y hasta que no lo podamos verificar, yo como abogado no puedo decir más lo que puedo probar. Ya con una copia certificada de un notario panameño, hay un documento en que los dueños de todo ese patrimonio que era intocable son las personas que lo tenían que cuidar. Ahora ya nos puedes encontrar en Telegram. Solo tienes que descargar la aplicación de mensajería Telegram en la tienda digital de tu dispositivo móvil. Busca la Jornada de Oriente y selecciona Unirse al canal. O también puedes escanear con la cámara de tu celular el siguiente código QR, que te llevará directamente a nuestro canal para suscribirte. Mantente informado a lo largo del día con las noticias más relevantes de Puebla y no olvides también seguirnos en todas nuestras redes para más contenido. Buenas noches a nuestros amigos de la Jornada de Oriente. Los saluda con gusto Patricia Méndez en otra emisión del programa Las Reporteras. De nueva cuenta, es un gusto para nosotros recibir en este espacio al abogado Carlos Serna, con quien hemos tenido ya varias oportunidades de platicar anteriormente. Él es pues una pieza muy importante en este engranaje de toda la historia que implica el conflicto legal que recientemente se suscitó en la Universidad de las Américas Puebla. Y ahorita vamos a explicar por qué. Buenas noches, abogado. Muy buenas noches. Muchas gracias a ustedes y a su auditorio por mantener este asunto en la conciencia de la opinión pública. Muchas gracias, abogado. Así es, nosotros quisimos recurrir a usted para que podamos abordar este tema que no se ha terminado. Como nuestra audiencia conocerá, como nuestros lectores saben, pues se suscitó recientemente, hace algunos meses, un conflicto que fue de todos conocidos en la Universidad de las Américas Puebla, pero este tiene su origen en una denuncia, en una demanda, en una acusación, digámoslo así, que su cliente, el señor Guillermo Jenkins de Landa, hizo hace ya algunos años sobre pues este desfalco que hay en el patrimonio de la Universidad de la Fundación Mary Street Jenkins, que es quien está a cargo de la Universidad de las Américas Puebla. Y bueno, aunque los alumnos, digamos, la vida institucional de la universidad se retomó, el conflicto jurídico continúa y pues queremos que si por favor nos podría ubicar en dónde se encuentra este tema, por favor, abogado. Pues sí, efectivamente, un asunto que técnicamente tendría que ser muy sencillo, se ha complicado mucho precisamente por una vocación, sentimos de nuestra contraparte, de que esto no se resuelva nunca. Es decir, no podemos terminar de discutir el fondo de los asuntos porque constantemente la única estrategia legal en la que no hemos encontrado hasta ahora ninguna idea, ni ninguna prueba, ni ningún planteamiento de por qué lo que hicieron podría ser legal, sino que simple y sencillamente a lo único que se han dedicado es a estar interponiendo recursos que desde luego la ley les autoriza, pero siempre por cuestiones procesales y nunca por cuestiones de fondo. Sentimos ahora que ya estamos, dijéramos, un poco en la recta final, es decir, todos estos artilugios o recursos legales, como todo, llega un tiempo que se acaban y no hay fecha que no se cumpla ni plazo que no se el dicho popular, y ya se están llegando las fechas, tanto en la parte administrativa, que es la que a nosotros, les recuerdo que siempre es la que nos ha importado. Nosotros sentimos que este asunto se resuelve en el sentido
de poner en orden a las fundaciones y de que se restituya su patrimonio cuando se resuelva en la vía administrativa. Lo demás serán sanciones que impone la ley, lo que es toda la vía penal, en las cuales nunca ha sido nuestra estrategia principal. Tuvimos que acudir a ella porque en Puebla recordarán que no se movía ni la hoja de un árbol durante el sexenio de Moreno Valle, y tuvimos que abrir esa segunda vía para ver si por ahí podíamos conseguir que este asunto se moviera, y pues eventualmente ese asunto ha derivado en la emisión de 9 órdenes de aprehensión y pues las que eventualmente se pudieran llegar a emitir, que ha estado detenido, y ustedes lo habrán visto en la prensa, inclusive hizo alguna alusión el señor gobernador en sus conferencias de la mañana. Habían solicitado que la Suprema Corte atrajera su caso. Y nosotros nunca hemos tenido ningún inconveniente en quién sea la autoridad que lo resuelva. Nosotros lo que queremos es que se resuelva, porque consideramos que si tenemos la razón nos la tiene que dar un tribunal colegiado, o la razón nos la tendrá que dar la Corte, o quien sea que analice este asunto. A nosotros lo que nos interesa es que se resuelva el fondo. Y simple y sencillamente esa es la tragedia de los tiempos jurídicos en general en todo el mundo, pero aquí en México y en épocas de pandemia mucho más. Solamente en que la Corte decidiera si atraía o no el caso, el asunto estuvo detenido 1 año. Lo único que tenía que revisar la Corte era si el asunto le interesaba y atraerlo o no. Decidió finalmente no atraerlo, pero simple y sencillamente en tomar esa decisión se tomaron 1 año completo. Entonces, esa es la estrategia que perpetuamente, por eso este asunto ha durado 8 años, pero sobre todo por la mano negra que siempre hemos encontrado. En este caso, la Suprema Corte, sí, sin duda, son términos procesales muy terribles, que la Corte debería de hacer algo al respecto, pero bueno, tiene su trabajo, pero ahí no es por un problema de mano negra. El problema de mano negra ha sido con todas las demás autoridades que han tenido que ver con este asunto. El cierre de esa carpeta penal ha dado motivo a una denuncia penal, precisamente porque el cierre de esa carpeta, en la que ellos ahora dicen que existe una cosa juzgada, hemos presentado una denuncia penal diciendo que ese cierre de la carpeta solamente pudo haber sido producto del cohecho. No hay ninguna explicación legal posible que nosotros hayamos encontrado, de tal manera que eso que dicen que existe una cosa juzgada, en realidad nosotros creemos que fue la comisión de un nuevo delito. El Ministerio Público lo tendrá que resolver eventualmente y se les deberá de presumir la inocencia, pero nosotros consideramos que no hay ninguna explicación lógica ni jurídica para que esa carpeta no solo se haya cerrado de una manera irregular, que eso es muy importante, por eso no existe cosa juzgada, porque la cerró el Ministerio Público por sí y ante sí, no un juez, y posteriormente se la escondieron a todos los jueces, nos la escondieron a nosotros la carpeta y se la escondieron a varios jueces. Cuando nosotros reclamábamos tener acceso a la carpeta, ellos alegaban otra vez una serie de cuestiones procesales que no tenían que ver nada absolutamente con el cierre de la carpeta, y nunca dijeron que esa carpeta ya la habían cerrado ante 2 jueces diferentes en varias ocasiones. Eso inclusive consideramos que debería de ser un delito hasta de falsedad en declaraciones o de delitos de ley de amparo, en fin, delitos de falsedad en general. Entonces, en el lado de lo penal, dijéramos que ellos sufrieron un revés que a mí me parece bastante absurdo, es decir, si lo resuelve la Corte o lo resuelve un tribunal colegiado, nosotros confiamos en que este asunto se tiene que resolver diciendo que existen delitos que perseguir, que siguen vigentes y que por lo tanto esas órdenes de aprehensión tienen que obsequiarse y tienen que ejecutarse. Todas estas, no sé cómo decirlo, pero todos estos fuegos artificiales, todas estas señales de humo, de que el fiscal tiene intereses turbios. Bueno, pues ya que dejen que se resuelva el fondo. Si ese fuera el caso, que no es verdad, este asunto ha estado vivo por el lomo y los riñones de Guillermo Jenkins sin ayuda de nadie, de lo que estamos muy agradecidos del nuevo régimen, tanto en Puebla como a nivel federal,
es que ahora sí lo están viendo con absoluta y total imparcialidad. Que toma sus tiempos, pero de que la vocación ahora es que se resuelva conforme a derecho, es lo único que ha cambiado. Ningún interés personal del gobernador, del fiscal Gertz Manero, el fiscal, de lo que resulte en este asunto, no va a ir un solo centavo ni a su bolsillo, ni al bolsillo de alguna institución en la que él participe, como podría ser la Universidad de las Américas de México. Todo eso son de nuevo señales de humo. Yo por eso siempre le digo a usted que si queremos de verdad hablar de fondo y quitarnos de estos fuegos artificiales, que yo con todo gusto, con cualquier persona de la contraparte que lo quisiera debatir, hablaríamos del fondo y no de estas cuestiones de si el fiscal o el gobernador tienen interés. El gobernador tampoco tiene ningún interés personal en este asunto. Al revés, ahora que está correctamente, finalmente, una de las cosas que hemos tenido que empezar literal, la junta que se integró bajo la administración de Moreno Valle, encabezada por Gustavo Garmendia, lo hizo tan mal que no es que hayamos avanzado en 3 años, avanzamos -2 porque no dejaron ni el expediente integrado. Entonces la Junta ha tenido que hacer una labor titánica de ir a buscar en todos los cajones, en todos los archivos, en el último rincón, todas las actuaciones que hemos hecho las partes en ese procedimiento, y lo acaban apenas ahora de poder integrar, con la novedad y la sorpresa de que ahora que vemos el expediente, nos damos cuenta que funcionarios que todavía al día de hoy permanecen por razones burocráticas dentro de la Junta, tienen conflicto de interés porque están nombrados como abogados de 2 de los patronos denunciados. Es decir, están siendo al mismo tiempo juez y parte. Y hemos dado la información a la Junta, hemos dado la información a la Secretaría de la Función Pública y confiamos en que esto de estar peleando contra 2 contrarios y un traidor se estará resolviendo en breve, pero hasta ese grado de sorpresa, de tal manera que el otro fuego artificial que siempre manejan, que hay dados cargados del gobernador, es todo lo contrario. La gente del gobernador ha estado trabajando incansablemente por poner este asunto en orden y resulta que tenemos 2 espías en casa, 2 o 3, no sabemos cuántos, y esta es gente que todavía quedó enquistada de lo que habría sido la integración de la Junta, porque el gobernador solo tiene derecho de nombrar a 3 patronos, no a 3 miembros de la Junta, no a los 5. Entonces, ahora que el expediente quedó integrado, se les derrumba por completo otra de las mentiras que están diciendo, en el sentido de que el gobernador tiene la mano ahí metida. Si el gobernador tuviera la mano ahí metida, no hubiéramos tenido espías. No hubiéramos tenido... ¿Tendrá de casualidad los nombres? Pues sí, pero mire, otra vez, por razones de presunción de inocencia y que los asuntos están en proceso y son asuntos administrativos, dejémoslo en eso. Lo que sí le puedo decir es que nosotros ya presentamos una denuncia administrativa ante la Función Pública de Puebla diciendo que hay un conflicto de intereses y que esa persona debió de excusarse, porque primero presentamos un escrito, cuando nos percatamos de esto, presentamos un escrito en el expediente, en la Junta, diciéndoles, oiga, encontramos estas irregularidades, por favor corríjolas. No lo quisieron hacer voluntariamente, porque en el momento en el que yo me doy cuenta que tengo un conflicto de interés, si hubiera sido una cuestión totalmente involuntaria, pues renuncio y se acabó, sobre todo en una Junta que los cargos son honoríficos. Es decir, no están defendiendo el hueso en el sentido de estar defendiendo un salario o una posición que tuviera prestaciones a las que no quisieran renunciar. Entonces, cuando uno suma 2 más 2 más 2 más 2, pues le acaban dando, en este caso particular, no le acaban dando 8, sino que le acaban dando 16. ¿Qué conclusiones va uno a sacar de que una persona que tiene conflictos de interés insista en permanecer en un puesto en el que no gana dinero?
Yo, desde luego, son cosas, pero ya este asunto ha sido tan novedoso en tantos aspectos que un poco ya me aburrí de decir que son cosas que yo no había visto nunca en mi vida, pero sigue la mata dando. Entonces, volvemos al punto. Hay acreditado con documentos públicos que se hicieron operaciones por virtud de las cuales 720 millones de dólares que solamente se podían dedicar a la asistencia pública o a la asistencia privada, terminaron en Panamá. Y en Panamá, eso ya consta en una copia certificada, no me lo estoy inventando, ya ve que yo le digo, híjole, fíjese que eso solo lo tenemos en una copia simple y hasta que no lo podamos verificar, yo como abogado no puedo decir más lo que puedo probar. Ya con una copia certificada de un notario panameño, hay un documento en que los dueños de todo ese patrimonio que era intocable son las personas que lo tenían que cuidar. De eso no cabe absolutamente la menor duda. Por otro lado, ese sí yo no lo tengo, pero lo he visto y la contraparte en una guerra de tweets, su portavoz acabó reconociendo que ese contrato existe. Los abogados que supuestamente salen a decir que lo único que querían defender era el patrimonio de la fundación, cobraron honorarios aparentemente. Si decimos que lo que dice el propio portavoz de la Junta, digo, de la fundación o de los patronos acusados, es verdadero, porque pues para eso es portavoz, él dijo que sí, que ese contrato efectivamente se había firmado y que lo único que demostraba es su preocupación por defender el patrimonio. El honorario para defender el patrimonio de 720 millones de dólares son 120 millones de dólares. Vale la pena, abogado, decirle a quienes nos ven por las redes sociales que la importancia de este tema pues es trascendental porque estamos hablando de una de las instituciones de asistencia pública pues más grandes a nivel Latinoamérica, y en Puebla no solamente está a cargo de la Universidad de las Américas Puebla, que no es cosa menor, sino que dentro del patrimonio de la fundación hay una decena de inmuebles, de propiedades de todos conocidos, como el caso de las instalaciones del Centro Comercial El Triángulo, de edificios que se encuentran en el centro, en la 3 Poniente, de los clubes Alfa. Entonces digamos, hacer hincapié en esta importancia de este tema. De los clubes Alfa y del Colegio Americano. Ahora, el tema de la Fundación Universidad de las Américas, por lo menos en la parte que a nosotros nos tocó iniciar y la que nosotros tenemos acreditada en nuestro procedimiento administrativo, porque tenemos dos, son instituciones que aunque sean casi hermanas y amesas, sí son individuales, de tal manera que cada una ha tenido que tener su propio procedimiento administrativo. No se puede resolver en un solo procedimiento problemas de dos fundaciones, que aunque son básicamente similares en el sentido de desvío de recursos indebido, pues cada uno tiene su propio tratamiento y su propia independencia, y se tienen que agotar las garantías de audiencia y el debido proceso en cada uno de los procedimientos. Justamente en ese asunto de la Universidad de las Américas, en el administrativo, es donde este funcionario de la Junta es abogado de uno de los Jenkins al mismo tiempo, de dos de los Jenkins al mismo tiempo. Entonces, justamente en ese procedimiento también hemos podido acreditar nosotros una serie de desvíos. Los hemos platicado, particularmente la cancelación de cuentas por cobrar por 245 millones de pesos, que no es poca cosa, para efecto de una fundación como la Universidad de las Américas, que de lo que vive es, en teoría, porque muchas veces es deficitaria y ahí es en donde le ayuda a la Fundación Jenkins, en teoría de lo que vive es de lo que puede producir y de lo que puede cobrar. De un plumazo decidieron que no querían cobrar 245 millones de pesos, y para efecto de poder, no es como una
empresa privada, que ese es otro mito que todo el tiempo manejan. Es que yo con mi dinero hago lo que me da la gana y todos decimos sí, haz con tu dinero lo que te dé la gana, pero no con el de la fundación, porque la fundación tiene reglas. Para que una fundación pueda dar de baja un peso de cuentas por cobrar, le tiene que pedir permiso a la Junta. Nunca le pidieron permiso a la Junta para perdonar 245 millones de pesos. Eso significa que algún porcentaje, el que usted guste, de 245 millones de pesos, podría haber sido recuperado por la universidad y nunca se recuperó. Y lo que no sabemos es si se recuperó por fuera, porque la deuda sigue existiendo. Que yo la dé de baja en libros no es lo mismo que la deuda deje de existir. Si yo le presto a usted 10 pesos, usted me sigue debiendo 10 pesos. Yo le puedo decir a la Secretaría de Hacienda que sí o no existe esa deuda, pero usted me lo sigue debiendo. Entonces, 245 millones de pesos, ponga usted el 50% fuera recuperable, no sabemos en dónde está. Y precisamente para que no haya dudas, se le tiene que ir a pedir permiso a la Junta. La Junta verifica que efectivamente esas cuentas no se pueden cobrar y entonces le da permiso a la fundación de que, pues ni modo, renuncie a ese patrimonio que normalmente se debe dedicar a la beneficencia. Ahora, con independencia de lo que nosotros ya tenemos acreditado en ese expediente, que son esos 245 millones de pesos, con los esfuerzos que ha hecho la Junta, con la estrategia que ellos han decidido seguir como autoridad que son y que tuvo que ver en su momento con la toma del campus, etcétera, etcétera, ellos detectaron una serie de movimientos que aparentemente terminan llegando hasta factureras. Es decir, hay operaciones importantes de dinero, no tengo ni idea de cuántos serán, pero en la cual yo me invento un gasto, hago ese gasto, resulta que ese gasto es como la estafa maestra por un servicio que jamás se prestó y por fuera saco ese dinero. Esa ya no es parte de trabajo que nosotros hayamos hecho, pero como consecuencia de ese trabajo es que se emitieron las órdenes de aprehensión en Puebla contra el rector Derbez y contra su plana administrativa de colaboradores cercanos. Esa es la situación global. Cada situación global, y es lo que siempre le digo, ustedes son muy amables y nos tienen mucha paciencia, y además lo hacemos con una suficiente periodicidad que sí les podemos ir informando de algún avance, pero es lo que siempre le he dicho, los litigios no son como peleas de box, porque yo le doy a usted un gancho y cuando usted lo esquiva, pasaron 3 meses. Entonces, el querer hacer una narración golpe por golpe en un litigio es muy complicado. Simplemente volviendo al tema de la Suprema Corte, la Suprema Corte se tardó 1 año por razones de turno, de rezagos, de estudios, de quién hace el proyecto, de quién lo revisa, simple y sencillamente por tema interno, 1 año para que este asunto penal siga a su siguiente paso. Y su siguiente paso es simplemente que avance de donde se quedó congelado. Es decir, ese año no aportó nada absolutamente al avance procesal y pues hay que tener la paciencia, hay que entender cómo trabajan los tiempos jurídicos. Yo sí creo que este caso fue cedido, pero bueno. Y otra vez, una idea de que las autoridades están en contra de personas que por las razones que sean siempre consiguen ganar tiempo, siempre tienen gente donde no debe, siempre se cierra la investigación en situaciones misteriosas y todavía se mantiene en secreto. Pues la verdad es que el discurso no les alcanza. La idea de que Moreno Valle les quiso quitar la fundación cuando al día de hoy encontramos que gente que estuvo en la Junta integrada por Moreno Valle tiene conflicto de interés, termina de desbaratar, desde mi punto de vista, ya hasta los más remotos e inverosímiles argumentos de que alguien ha tenido manos cargadas, dados cargados en su contra. Yo regreso a lo mismo de siempre, todos vivimos en México.
cuántas voluntades y de qué niveles se pueden comprar en un país como México, estando sentado en 720 millones de dólares. Okay. Muy bien, abogado. Y bueno, nos comentaba usted que ya, por ejemplo, se ha avanzado en esta obtención de este documento que certifica que ahora este desvío que su cliente acusa es propiedad ya de los patronos o de la fundación. Ya está, digamos, corroborado, comprobado. Recordándole rápidamente el tránsito a la gente que no tenga, que nos esté viendo ahora y que no tenga más o menos idea de cuál fue el vehículo que utilizaron para este desvío, es el siguiente. La Fundación Mary Street Jenkins le donó a una fundación que el patronato de esa fundación eran sus abogados personales. A esa fundación de sus abogados personales le donó 720 millones de dólares. Esa fundación, inmediatamente que recibió la escritura que le daba el último peso de esos 720 millones, a la siguiente semana se fue a Barbados. En Barbados no se alcanzaron a tomar ni el cóctel de bienvenida, ni les alcanzaron a poner el collarcito ese de flores que luego ponen en los cruceros, cuando ya se habían ido a Panamá con los 720 millones de dólares. Cuando llegaron a Panamá, le cambiaron el nombre a la fundación de Aguascalientes, que se llamaba Bienestar de Filantropía, y la llamaron Fundación para el Desarrollo Latinoamericano. Y esa fundación, que supuestamente en la carpeta de investigación obra una opinión de un abogado panameño que esos estatutos ni siquiera son compatibles con una fundación, pero bueno, es otra historia. Esa fundación la hicieron ya más bien una especie de fideicomiso hereditario. Mucha gente, para trasladar el patrimonio a sus hijos, forma fideicomisos y en el momento que se muere ya no tienen que hacer sucesión, simplemente toman el patrimonio que está afectado en el fideicomiso. Hicieron una especie de fideicomiso hereditario y fuera de los estatutos, que son aparentemente de una fundación normal, que tampoco son muy bien hechos que digamos, pero bueno, dan la pala de que son estatutos de una fundación, hicieron un reglamento interno. En los estatutos siempre se dice, el patrimonio de la fundación se aplicará en los términos que diga el reglamento interno, en los términos que diga el reglamento interno, etcétera, etcétera. Y en ese reglamento interno, el patriarca de la familia aparecía como dueño del total del patrimonio. A su fallecimiento, que ya ocurrió, desgraciadamente, a su fallecimiento, su esposa y sus hijos, y eventualmente tienen ahí asignaciones anuales, $600,000, $150,000, y en el momento que ellos decidan, dice el fideicomiso, que pueden disponer del patrimonio como ellos quieran. Es decir, dar por terminada la fundación y guardarse ese dinero en su bolsillo. Eso cierra el círculo perfecto de una persona que tiene que cuidar un patrimonio intocable. Después de seguir este círculo, se acaba siendo dueño de ese patrimonio que no podía tocar. Sí. Insisten. Y de hecho, usted los habrá oído. Se llaman a sí mismos inversionistas, se llaman a sí mismos paladines de la beneficencia pública. Ninguno ha puesto un peso del patrimonio de la fundación. Ninguno. De tal manera que si este patrimonio fue privado de don William Jenkins, no de ellos. Primer punto. Y segundo, todo lo que hayan hecho, que también cacarean, que otra vez, si usted lo ve, siempre le presumen 20 millones de pesos, 15 millones de pesos, no sé qué cosas para la Cruz Roja de Puebla ahora que hubo la pandemia, que además esa sí fue totalmente caravana con sombrero ajeno, pero esa es otra historia. Todas esas cosas las venden como si fuera dinero de ellos. Y he oído cosas tales
como que llevan, ¿cómo dicen? La beneficencia pública en su DNA. Por caridad cristiana. Y además, permanentemente no se sabe quién es el patrón y quién no. A veces dicen que es fulano, a veces dicen que ya no es. Cada vez que se tiene que tomar una decisión, la toma el mismo miembro de la familia, que curiosamente ya no aparece como patrón en ninguna parte, pero él es el centro del poder, por decirle de alguna manera. Y siguen haciendo dos cosas, queriendo tapar el sol con un dedo y queriendo que ese dedo no lo quite nadie nunca, porque en el momento que quiten el dedo, vendrán con toda la brillantez del sol, y por eso hacen estas estrategias de ir a la Suprema Corte, porque saben que por los tiempos de la Corte y por los tiempos de los colegiados y por el tiempo de todo, cada cosita de esas significa 6 meses. Desgraciadamente así operan las ruedas de la justicia en todos los países, pero en México, desgraciadamente más que en muchos otros lugares, avanzan muy lento. Y en época de pandemia, excuso decirle. Y ahora que ya se tiene esa confirmación, abogado, y dice usted al principio de la entrevista que ya estaríamos como en la recta final, ¿podemos esperar ya algunas resoluciones en ese sentido? Sí, en los asuntos administrativos tenemos que agotar cuestiones procesales, de tener algunas audiencias. Yo calculo que una audiencia 2 máximo, que será cuando ya ahora que tiene integrado el expediente la Junta lo pueda fijar, pueda notificarnos la fecha en la que se vaya a cabo esa audiencia. Y el asunto de la Universidad de las Américas Puebla tendría que tener una resolución definitiva, no profesional, de todo eso que se ha venido discutiendo, de cuál fue la fórmula que se utilizó para tomar el campus. Ya una resolución definitiva, es decir, en sede administrativa, ahora sí lo que sería una cosa juzgada, respecto de si esta gente obró legalmente y si esa forma de obrar fue tan ilegal que amerita que sean removidos de su cargo, que es lo que nosotros estamos alegando, además de que Guillermo Jenkins siempre debió haber permanecido dentro del patronato y que por lo tanto su remoción fue ilegal. Para ese asunto de la Fundación Universidad de las Américas, par de meses que se tuvieran para llevar esas, y ya estaríamos recibiendo. De ahí seguiría, y desde ahorita le aviso que estas telenovelas no se acaban así de fácil, de ahí ellos todavía podrían impugnar esa sentencia administrativa en la vía del amparo, pero para efecto de la resolución, esa sí ya sería una resolución definitiva. La Junta lo que habrá definido es si esas operaciones fueron legales o no, y si el grado de ilegalidad amerita que se remuevan a los patronos y si la remoción derive de... Entonces, para efecto de subirnos al ring, como le encanta decir a mi cliente Guillermo, que lo que está desesperado es que esta gente nunca se termina de subir al ring, siempre está definiendo la pelea y diciendo que sea para el día de mañana, etcétera, etcétera, ya será la decisión técnica de que nos hayamos subido al ring. Luego vendrán las impugnaciones ante el Poder Judicial, que se tardarán lo suyo, pero ya estaremos hablando de dar pasos sólidos y definitivos para que este asunto se arregle. En el caso de la Fundación Universidad de las Américas, también por pequeños accidentes procesales, uno de ellos es que ahora no podemos encontrar a los patronos para efecto de notificarlos, porque pues, no viven en donde vivían, usted me explicará por qué, es cómo terminamos de agotar ese proceso de emplazamiento, porque en los domicilios a los que los hemos ido a buscar nos dicen que ya no viven, que tienen un año viviendo en Estados Unidos y que ya no viven. Entonces, la ley prevé una serie de mecanismos en los que eventualmente podríamos llegar a hacer hasta notificaciones por edictos, pero una vez que se hagan esas notificaciones, otra vez quedará el campo llano para efecto de que en el caso de la Fundación Jenkins también decidan si esa operación de 720 millones de dólares, si el posterior cambio de domicilio a Jalisco, que hicieron absolutamente por sus pistolas,
es legal y cuáles son las consecuencias legales de esa ilegalidad. Entonces, sí, nosotros estamos muy contentos, muy agradecidos con la Junta, excepto con los espías, pero pues eso sí, ni modo, del trabajo titánico que de verdad han hecho, porque sí, efectivamente, ya ve que siempre dicen en México, no es lo que se robaron, es lo que descompusieron. Bueno, pues en este caso no es solamente lo que no avanzaron, sino que no dejaron piedra sobre piedra. Literalmente han tenido que ir a buscar en casi que una expedición arqueológica en donde estaban todos los documentos con los que hemos acreditado pues todas las ilegalidades que yo le estoy discutiendo. Entonces, ahora que ya está perfectamente integrado ese expediente, pues vamos a darle para adelante. Del lado penal, pues otra vez tendrá el colegiado que resolver lo que ahora lo quiso resolver la Corte, pero otra vez lo único que hay que resolver para saber si este asunto ya termina por completo y se puede continuar con el procedimiento penal y imponer las responsabilidades que en su caso pudieran proceder después de agotar el proceso penal. Lo único que falta por determinar es si efectivamente esta pretendida cosa juzgada, que simplemente es un auto que hizo un ministerio público, no un juez, y que lo escondió en su cajón durante 2 años, no solo a Guillermo Jenkins, sino a 2 jueces del Poder Judicial Federal, si eso es una cosa juzgada y por lo tanto si tienen o no una responsabilidad penal. Si tienen una responsabilidad penal, pues tendrán que responder por ella. A mí siempre lo que me ha importado es que dejen de ser patronos de la fundación y que se restituya el patrimonio de la fundación y que regrese Guillermo Jenkins a pues darle curso institucional a esas fundaciones como siempre lo habían tenido. Abogado, ya nada más para concluir esta entrevista que nos ha hecho favor de otorgarnos, no sé si nos pudiera hablar del ánimo que tiene su cliente ante toda esta pues trama jurídica, legal, administrativa que ha tenido que caminar. ¿Cuál es el...? Es un permanente, yo la verdad lo admiro mucho, es un permanente sentimiento agridulce, no puede concebir que haya sucedido esto, le ha significado pues prácticamente perder a su familia, que no es una cosa fácil, y esto no tiene absolutamente ninguna sed de venganza, no lo mueve ninguna idea de que ojalá se pudran en la cárcel, al contrario, me dice, ¿tú crees que de verdad yo creo que mi familia vaya a la cárcel? Por supuesto que no, pero pues si me cierran todas las demás, o si se cierran, no que ellos la cierren, pero también ellos han contribuido a que se cierren. Si cierran todas las puertas ordinarias para que esto se resuelva simple y sencillamente como un tema administrativo, pues tendrán que responder por las consecuencias. Entonces, no está contento, está muy desgastado emocionalmente, está muy desgastado económicamente, está muy desgastado, pero con todo el entusiasmo del mundo de que nadie corra la mínima duda de que confiamos que ahora sí sean meses, quizá año, poquito más que se tarde en resolverse esto, pero él siempre dice, si me tengo que echar otros 8 años, me los echaré, pero esto no lo voy a permitir. Ok, abogado. Pues le agradecemos mucho, abogado, a nombre de quienes nos ven a través de las redes sociales y también de quienes nos leen en la jornada de Oriente Impresa, esta explicación y esta colaboración que ha tenido con nosotros, abogado. Muchísimas gracias. El agradecido soy yo, muy buenas noches, excelente cierre de semana y muchas gracias. Muchas gracias, abogado. Gracias a quienes nos acompañaron en esta transmisión. Buen término de domingo. Gracias.